que se trata, queridísimos amigos, de tener una conversación sobre Venezuela, ¿no? Quizás una primera pregunta para contextualizar, ¿no? Yo recuerdo cuando, no sé si la frase fue exactamente así, ¿no? El constitucionalista eres tú, Ujú. pero fue la frase de Hugo Chávez como diciendo, juro sobre esta constitución moribunda, ¿no? Cuando quería promover el cambio de la constitución. ¿De dónde viene Chávez, Maduro? ¿De dónde viene ese mundo sórdido que acaba torturando, que construyó ese socialismo del siglo XXI, afortunadamente cada día más tocado? Fíjate que bueno, Chávez en particular fue un militar, eh, teniente coronel del ejército, y el estrellato de Chávez de alguna forma se da cuando ocurren los golpes de Estado de 1992. Un golpe el 4 de febrero de 1992, en un periodo, tú eres aquí el politólogo, yo no, pero en un periodo en el que hay intentos de golpes en varias partes de América Latina. Por cierto, con el discurso anticorrupción, Fujimori, luego Serrano, etcétera, hay ese ambiente y Chávez se alza en armas el 4 de febrero de 1992 con un grupo de militares y fracasa. Este es contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, en un momento en el que el segundo gobierno del presidente Pérez se están dando también intentos de reformas liberales en Venezuela. Ese es más o menos el contexto. Se dice que Maduro estuvo desde los primeros días en esos movimientos como parte del brazo civil, igual con su esposa Cilia Flores. Y bueno, hay toda una literatura difícil de digerir en todo esto. La primera quizás para responderte es, el golpe de Estado usualmente eran militares que se catalogaban como nacionalistas, bolivarianos se decían ellos. Pero también habían algunos militares y civiles que sí venían de la izquierda, de los 60, que quedaron al margen del pacto de punto fijo, como así se llamó, que fue el pacto de élites del 58. Entonces, esa es más o menos, voy a ser corto para que... No, no, pero es muy interesante para contextualizar. Golpismo, una fusión de nacionalismo y cierta ideología de izquierdas y lucha por el poder. Ujú. Claro, el 3 de enero todo esto cambió, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de esa operación que al final se retrasó, ¿no? Porque estaba pensada para Nochebuena, pero en Nochebuena Estados Unidos estaba con la mirada puesta en otra parte del mundo, en Nigeria, ¿no? Luego mal tiempo a fin de año y acaba siendo 3 de enero, ¿no? Bueno, el 3 de enero, Eduardo, es un tema que evidentemente a muchas personas les impactó, a mí en particular también. Nos tomó de sorpresa a primeros días de enero, pero era algo también que ya se venía venir. Hay gente por allí que ha escrito incluso ya libros que documentó todo este proceso de meses anteriores. Es decir, hubo muchas amenazas. Hubo el despliegue militar más importante de las últimas décadas allí en el Caribe. O sea, hubo una fuerza intimidatoria importante y la verdad es que esto también tiene el antecedente del fraude electoral del 28 de julio, etcétera, cuando todo esto se desmorona. Pero creo que los que detentan la fuerza en Venezuela me parece que no se lo tomaron tan en serio y pensaron que no iba a suceder. Yo creo que aquí hay un tema de error de cálculo, de irresponsabilidad absoluta de lo que pasó. Y fue una operación que, pues, por primera vez en la historia, al menos en Venezuela, tenemos una intervención de fuera de esa magnitud. Con muertes, no tanto las que pudo haber, porque esa operación se da en un fuerte militar en donde además el chavismo de manera irresponsable construyó edificios. Si han visto los videos van a ver que hay edificios de población civil. Ahí pudo morir muchísima gente. Entonces, en el sentido de las muertes, siempre son dolorosas, pero no hubo la cantidad de muertes que pudo haber. Y la operación capturando a Nicolás Maduro y el anuncio del presidente Trump de los Estados Unidos diciendo que bueno, está detenido por todos los cargos que tiene
narcotráfico. Esto venía incluso del gobierno de Biden. Tampoco fue que el presidente Trump se lo inventó. Entonces, había una saga de denuncias internacionales muy serias. El gobierno de Maduro no lo reconoció nadie. Nadie. Ni en Guatemala lo reconocieron. Nadie, no existe. Bueno, los únicos que lo reconocían, claro, China, Rusia, Irán, ¿no? Y este El eje del mal. sí, este selecto grupo de países. Pero de resto, buena parte del hemisferio occidental no reconocía esto. Y esto viene en crisis, es verdad, Eduardo, hace mucho tiempo. Son 26 años de experimento que ha pasado de todo. Eso es una cosa que resultado de la conversación no está en el guión, se me viene a la mente porque, claro, era un régimen capaz de concentrar y centralizar poder, modificando primero la Constitución, Sí. luego progresivamente manipulando elecciones. Al principio las ganaba limpiamente, luego ya dejó de ganarlas limpiamente. Y jolín, choca, porque yo también fui de los... Yo no daba crédito a lo que estaba pasando. Es de esos momentos en la vida de uno, fue como cuando las Torres Gemelas, por ejemplo, que uno siente estar como en una película y diciendo, no puede estar pasando, no puede estar... estaba aquí con Santi, de vacaciones estaba y fue un shock brutal, ¿no? Pero la cosa es, ¿tú crees que de verdad Maduro tenía capacidad para concentrar poder? ¿Cómo funcionaba ese régimen dictatorial? Porque parece un poco increíble que con una operación quirúrgica, con 200 muertos aproximadamente Sí. y 70... Bueno, el juego ese de cifras que tú decías, 200 en general, efectivamente, 75 de la Guardia cubana y de militares, digamos, pretorianos, ocupados estrictamente de proteger a Maduro. Al final, en 3 horas, se tiró abajo un régimen. ¿O no se tiró abajo un régimen? Bueno, la cabeza del régimen fue capturado. Ahora, el régimen en parte se mantiene, solo que con un tono distinto. Yo creo que con una especie de visión de sobrevivencia. Pero justamente lo que tú mencionabas antes, yo creo que es importante. Pienso que hubo dos cuestiones acá. La primera es la llegada de Chávez se da en un periodo de crisis política de Venezuela que fue sostenida por más o menos unos 10, 12 años antes. Esto es, el país entró en una crisis política de la cual no pudo salir y todavía estamos pagando las consecuencias de eso. Esa crisis política tiene muchas causas. Algunos mencionan, yo creo que le doy mucha importancia a esto, les recomiendo muchísimo un libro de un profesor venezolano, que por cierto está en Madrid, el profesor Aníbal Romero, un famoso liberal que escribió en el año 86, 83, La miseria del populismo. Es un libro profético, es decir, era un análisis crítico de las élites políticas venezolanas que básicamente asumieron todas las ideas populistas habidas y por haber en un país que pasa de ser muy pobre, como era Venezuela a finales del siglo XIX, por una lucha endémica y arruinado por la independencia, por las guerras civiles, a que apareciera un chorro de petróleo, ¿no? Y no sé si han visto esta serie de los Beverly Hills, los Beverly Hillbillies, ¿ves? Que son estos americanos que son muy pobres y alguien pega un tiro y sale un chorro de petróleo en Texas y se van a Beverly Hills. Eso es más o menos Venezuela. Un país que era pobre, arruinado por una guerra de independencia que es muy heroica y todos sabemos esa guerra de independencia, pero no quedó nada. No quedaron los blancos incluso que hicieron la independencia. Y luego pasa de guerras federales sostenidas durante todo el siglo XIX y viene un chorro de petróleo y cambia el país para siempre. Venezuela pasa a ser un país muy rico, una potencia energética, atractivo para muchos países y potencias del mundo. La democracia que pasa en el 58 establece un sistema sí sofisticado, en el sentido que por primera vez en Venezuela acuerdan las élites de traspaso del gobierno. Entonces, eso, pero estamos hablando de siglo XX y bien entrado el siglo XX. Pero ese chorro de petróleo que entra y de dinero es mal administrado.
las políticas populistas venezolanas crean un estado elefantiásico y cuando el precio del petróleo cae, la crisis es total porque el país ha sido consumido por el Estado. Es como una especie de Federico Hayek, ¿no? Versión tropical, camino de servidumbre, ¿no? Y eso genera una crisis política. A esa crisis política que se suma un discurso un poco irresponsable de corrupción, de degradación de la élite política, aparece Chávez como vencedor el 4 de febrero. Luego hay un segundo golpe de Estado el 27 de noviembre para rescatar a Chávez, lo que ya daba idea de la infiltración que había en el ejército, Claro. ¿no? Luego hay una crisis bancaria en el año 94, donde la gente se lanza de los edificios porque perdió todo. Es decir, ese país entra en una crisis. Es verdad que ven unos años 90 en el que incluso va Bill Clinton, que es el último presidente de Estados Unidos que pisa Venezuela y dice todo está chévere, una fase muy... Pero no, no es así. Años después llega Chávez. Chávez era popular, pero no era tan popular como creemos. La abstención en Venezuela fue muy dura y efectivamente se crea la constitución y lo que se hace es reeditar en cierta forma los errores del pacto de Punto Fijo. Porque Chávez de alguna forma lo que hace es excluir a una parte de la población bastante considerable. Entonces empiezan a gobernar, y con esto voy cerrando, Edu, de manera sectaria, soportado con una popularidad de Chávez, con una comunidad internacional un poquito sinvergüenza, ¿no? Porque los hechos de violación fueron desde el primer día. Y todo eso fue creando un error que ellos cometen, pero creo que por razones ideológicas. Crean una institución paralela. El chavismo en ese sentido se parece mucho al nazismo. No por la persecución de los nazis y eso, sino por la idea de que empiezan a crear grupos paralelos para todo. ¿Se acuerdan? Los camisas pardas, el ejército, bueno, la milicia bolivariana, los ministerios tienen misiones. Eso es un poco raro. Todo es paralegal. El ejército incluso se resintió de eso. Y ustedes lo vieron el 3 de enero, cuando el propio ministro de la Defensa, esto es una cosa un poco asombrosa, dice que la guardia casi pretoriana de Maduro eran cubanos. 70 y tantos cubanos que van incluso en cajas asesinados, bueno, en cenizas a la isla de Cuba. Esto es más o menos el resultado. Y con Maduro esto se profundiza más, creo yo. Porque Chávez con todo y todo tenía cierta gente civil y militar y él jugaba con estos grupos y habían más o menos periodos en el cual se acordaban cosas. Pero Maduro generó la represión más dura, que es la que coincide con la migración más fuerte, 2017, 2018, etc. Esto es más o menos en brocha gorda. Hombre, la verdad es que los datos son... Vamos a ver, yo sin estar dentro, que nunca conocí Venezuela, ¿no? Tortura, presión y sectarismo. La crisis migratoria, claro, se habla, qué sé yo, se habla de cosas como Siria, ¿no? Pero la crisis migratoria más importante de la historia de América Latina es esta, es la venezolana, ¿no? 8 millones fuera expulsados de su país. Claro, y encima un actor que contribuía a la desestabilización constante de la región. Porque claro, a nivel interno, la dictadura venezolana concentraba poder reprimiendo. Pero es que a nivel externo, junto a Cuba, quizás fue el gran actor desestabilizador a nivel regional. O sea, puso presidentes, financió campañas, utilizó dinero de PDVSA o de cualquier otra fuente de financiación, narcotráfico, etcétera, para inmiscuirse en los asuntos de otros sin permiso de los otros, evidentemente, ¿no? Y por un momento casi les sale bien. O sea, sí fue un actor de gran inestabilidad para América Latina y sí fue un actor terriblemente autoritario para América Latina. Otra cosa es lo que va a venir después. Pero sí es cierto que además de las razones que se hablan del petróleo y de todo eso, que nadie dice que no haya interés en eso, ¿no? También hay una cuestión asociada a la estabilidad política y a la estabilidad regional, y también hay una cuestión asociada a la prosperidad del propio país, ¿no? O sea, yo la verdad es que
siendo consciente de los riesgos que este tipo de actuaciones por parte de Estados Unidos han tenido, eh, puede ser mucho el beneficio para la región, no solo para dentro de Venezuela, sino para afuera, porque Venezuela y Cuba yo creo que son los, por lo menos durante los 25 últimos años, los grandes actores de inestabilidad Ujú, en toda América, yo ujú. diría. Las relaciones con Estados Unidos da para una conferencia aparte, pero les pongo un dato. Se me ocurre porque estamos en Guatemala. Cuando yo era joven y estaba por entrar a la universidad como ustedes, usualmente uno en Venezuela tenía mucha relación con españoles, portugueses, italianos y gente del cono sur, argentinos, uruguayos, polacos. Pero no habían centroamericanos, los centroamericanos migran a Estados Unidos, entonces no habían muchos centroamericanos en Venezuela. Lo que sí recordaba era Chávez constantemente hablando de su general Arbenz y de Miguel Ángel Asturias, en un poema famoso donde dice de Bolívar, ¿no? Que Bolívar despierta cada cierto tiempo. Ese era el ambiente que había, un ambiente en el que Chávez de alguna forma sostenía la idea de que Venezuela había sido tomada por el imperialismo yanqui. Una idea que no era tan cierta, porque Venezuela en parte, sobre todo por la democracia, tuvo una política exterior como bifronte. Es decir, teníamos como socio comercial a Estados Unidos, se fue perdiendo la influencia de Estados Unidos en Venezuela por las tensiones petroleras y los actores de la democracia, que eran mucho más sofisticados, creo que el chavismo, que fueron los que crearon la OPEC. Entonces teníamos esa idea de Estados Unidos, mundo árabe. Entonces, era un país que tenía el ingreso producto del petróleo y se modernizaba el país, pero luego también teníamos una política exterior un poco populista y tercermundista, alentando a países de otros lados, ¿no? Con otro tipo de ideas. Es un poco extraño esto. Cuando Y Chávez recibiendo, antes del chavismo, recibiendo migración sí, recibió y migración, recibiendo refugiados de otros sitios, muchísimo. La perseguidos. migración importante, por ejemplo, que cambió la faz del país, la migración española, italiana, ¿no? Mucha migración también del cono sur después, pero esa viene incluso con las dictaduras, previas a la democracia. Con la democracia viene una migración importante de países suramericanos que ven en Venezuela algo importante desde el punto de vista económico. Entonces son como dos migraciones allí. A lo que voy es que las relaciones con Estados Unidos se fueron degradando con el tiempo. Estados Unidos también empezó a ver a otro lado. Y eso se explica en dos cosas. Ustedes son muy jóvenes, pero algunos lo recordarán. Chávez apenas eligió, decidió visitar a Saddam Hussein. Desafió, agarró su Mercedes-Benz y No me acordaba cruzó. yo de eso. Cruzó. Le mandó una carta al Chacal, que es un terrorista, por cierto, venezolano que está preso en Francia. Hablaba, desde el punto de vista político, no ideológico, fue exitoso. Chávez en el 98, 99, 2000, no hay nadie de izquierda de presidente, salvo Fidel Castro. Y es cuando Chávez tiene esa famosa frase de Fidel, en algún momento vas a estar aquí con nosotros. En efecto, años después lo logra. Tiene, como tú decías, cooptado toda América Latina, por las misiones, el dinero, etcétera, etcétera. Y los Estados Unidos no, se recuerdan a Chávez incluso dándole las venas abiertas a América Latina a Obama. Estados Unidos no supo manejar la situación hasta que empieza todo esto de que supuestamente, esto sí no tengo ninguna prueba, pero están vinculaciones con narcotráfico, con terrorismo, etc. El terrorismo también es muy viejo. Cuando Chávez ganó, las primeras cosas que critican y vino a España son sus nexos con ETA. ¿Mm? Captó todas Sí los tenía, los tenía, los efectivamente. refugió completamente. Después vino la cuestión con el mundo árabe, Ahmadinejad, Putin, Xi Jinping, todos estaban allí permanentemente. Y Chávez elevaba el discurso constantemente frente a un occidente que no entendía realmente lo que pasaba. Si uno lo pone a pensar con perspectiva, uno se da cuenta de que era una cosa un poco extraña, uno que lo vivía, decía, pero estamos en el 2000 y esto pareciera como que si no se hubiese acabado el muro. Era, era una cosa muy rara, pero luego llegaron a tener una influencia brutal en toda América Latina. Hasta, yo creo que Chávez en ese sentido lo mantuvo más hasta que vino Maduro.
fue el fraude. Creo que el fraude fue lo que hizo que buena parte de la comunidad internacional desconociera y vino Guaidó y todo lo demás. Ahí es que empieza un poco el drama de la comunidad internacional, drama del gobierno de que empieza a perder apoyos, incluso ideológicos. El ejemplo más claro es Gustavo Petro, ¿no? Claro. Que es un aliado que podía ser un aliado ideológico, pero Petro no estuvo de acuerdo con el fraude. Es Lula Boric. y Boric, es Lula y Petro, esto es insólito, Eduardo, al menos hasta lo que yo he leído, es Lula y Petro los únicos que se están tomando en serio que pueda pasar lo que pasó el 3 de enero. Si usted ve en las noticias, la gente está viendo que si volaron una lancha, ¿no? Que si nadie se tomó tan en serio la cosa. Petro y Lula, Hombre, es constantemente. que pueden ser los siguientes, en parte. Petro, de hecho, está viajando, ¿no? Ahora a Estados Oye, esa Unidos. reunión. Exacto, hoy viajó a Estados Unidos. Hay un tema que tú comentaste hace brevemente, que hace unos minutos, que fue, claro, sacar a Maduro no es sacar al régimen. Desde tu punto de vista, porque esto, claro, mirando hacia atrás hay evidencia empírica y hay hechos, ¿no? Que pueden ser interpretados, pero son hechos. Aquí ya no vamos a hablar de hechos, vamos a hablar de castillos en el aire, ¿no? Pero al final ya son 25 y hay que dejar preguntas a la gente. O sea, ¿cuál es tu opinión hacia futuro? Porque Delsi es parte de la genética del régimen, parte esencial de la genética del régimen, y ya ni que digamos de Diosdado, ¿no? Y yo honestamente pensaba, Delsi traicionó al régimen, Diosdado se va a pelear con Delsi, pero no parece que la evidencia sugiera este tipo de interpretaciones, e incluso Diosdado pues parece que habla con Estados Unidos también, no solo Delsi, ¿no? Parece que hay evidencia de que existen conversaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es esto? Es una cosa, yo creo que es una cosa nueva, ¿no? O sea, las transiciones siempre se han hecho con los incumbentes, pero como se está haciendo esta transición es una cosa, no sé si es innovadora o si podemos encontrar algún hecho similar. Bueno, hay dos cosas acá y aquí probablemente pueda ser impopular, ¿no? Acá o incluso con mis compatriotas. Yo pienso que el gran problema acá, y voy a hacer a mi sesgo profesional, es la falta de entendimiento de lo que debe ser un orden constitucional civilizado. Yo creo que nosotros tenemos serios problemas en América Latina de entender lo que es un orden constitucional civilizado. Es decir, que partes en un país tengan diferencias ideológicas profundas, es normal, ¿sí o no? Debe haberlas incluso. Lo que pasa es que deben haber mecanismos y adhesión a esas normas que permiten las reglas de juego. Entonces, cuando tú tienes un sistema como el de Venezuela, en el que también se ha replicado en otros países, y hemos visto los fracasos de ese tipo de pactos políticos sectarios, ¿no? Si tú sacas una parte de la población, el efecto inmediato no lo ves, lo vas a ver después. El ejército está ahí. ¿Qué hacemos con los que están ahorita gobernando? La vicepresidenta, los ministros, etcétera. Están ahí, hubo un bombardeo y no cayó el régimen, están allí. Luego tenemos a la oposición, evidentemente, que es mayoritaria, pero no tiene fuerza. Entonces los Estados Unidos, me parece a mí, no estoy en Washington, ni soy agente de la CIA, ni nada, pues solo que veo, como todos ustedes, están apostando a una negociación política de alto nivel, pero también con un garrote que es importante y que la gente no está viendo. Yo creo que el garrote, Eduardo, es tratar de purgar a Venezuela de las influencias que tiene Irán, China, etcétera, y eso tiene que ver con el tema petrolero.
Claro, que Venezuela está su bendición y maldición. Es un país con recursos naturales por montón. Antes del 3 de enero hablamos de Venezuela como Haití, ¿sí o no? Y de repente entonces tenemos las bromas de Trump de que si somos el Estado 51 y el Estado 52. O sea, los recursos económicos potenciales le da un interés a que Estados Unidos de alguna forma purgue estas influencias, lo haga un país más o menos occidental y que una transición más o menos larga las partes se sienten. El problema es que el chavismo no tiene apoyo popular, ¿no? En una elección general yo creo que el chavismo perdería estrepitosamente. Las fuerzas de María Corina Machado, eso ganaría en esa elección. Pero eso no debería llevar al mismo error de siempre de persecución. Ahí está el mismo tema de amnistía. Por supuesto que hay gente que tiene que pagar lo que ha hecho, pero en general, a nivel político, tiene que haber una inclusión mucho mayor. Buena parte de la izquierda se opuso a Maduro también, hay que reconocerlo. El 28 de julio, una parte de la izquierda se opuso. Pero Estados Unidos, yo creo que el elemento de no acelerar una transición política y mejorar la situación económica, yo creo que es mucho mejor. Por cierto, esto es también lo que ya pasó en Venezuela a principios del siglo XX, yo te he comentado. Eh, Es decir, si han leído ustedes Doña Bárbara, en algún momento en el colegio, ¿no? Famoso no, escritor latinoamericano, hay que hacer propaganda de Jesús famoso, Maestro también. también tiene buenos videos. Ese famoso célebre personaje que Gallegos pone con Mr. Danger. Y Mr. Danger son los Estados Unidos que entra a Venezuela en un periodo del general Juan Vicente Gómez. Pues el periodo del general Gómez es un periodo muy interesante, es donde se construye la institucionalidad de Venezuela. Están las mentes más importantes de Venezuela, no solo académicas, porque muchos de ellos ni siquiera fueron a la universidad, pero son intelectuales de alto calibre que se fueron leyendo en toda América. Algunos historiadores marxistas lo critican porque dicen que es la dictadura liberal, ¿no? Pero es ahí donde Gómez crea la hacienda pública, crea el Estado moderno, donde las compañías petroleras llegan, etcétera, etcétera. Y una vez que ya está eso consolidado, empieza una presión política, ¿no? Por más democracia. Pero esa presión política también arruina cosas del periodo anterior. Modernización Ahí y está. presión Entonces, económica. ahorita estamos en esa situación, es decir, va a haber inversión extranjera, norteamericana y de otros países. India, si vieron ayer que Modi con la venia de Trump dijo que iban a entrar, pero se necesita también pensar en una institucionalidad mucho más madura. O sea, América Latina no puede ser un kinder político. O sea, aquí esto es una cosa muy gruesa, es como salir del franquismo, que hubo que haber madurez, o el nazismo, o este tipo de cosas. Si hay ese kinder político, creo que vamos a tener una crisis que no se va a resolver. Sobre todo cuando uno sale de una forma quirúrgica, ¿no? Al final, la muerte de un dictador es un acto quirúrgico, es una ventana de oportunidad. En este caso, haber detenido de una forma, pues la verdad es que impecable, ¿no? Porque o sea, 3 horas y media entraron, salieron, detención. Es una forma quirúrgica, abre una ventana de oportunidad. Claro, la cosa es cómo se aprovecha esa ventana de oportunidad y yo creo que efectivamente la baza de poder duro de toda la vida Estados Unidos la tiene que utilizar para alejar a Rusia y a China y sobre todo para, entre comillas, domesticar Claro. al régimen, porque claro, el régimen necesita ser domesticado, que sí parece que hay mensajes, pues por ahora optimistas, ¿no? Al final no había presos políticos, pero resulta que sí había presos políticos y se liberaron los presos políticos, ¿no? El helicoide era un centro de tortura y pues ahora se va a cerrar, si no ha sido cerrado ya o se va a No, cerrar. sí, están. Y pues se ha abierto el espacio. Es una dinámica de palo y zanahoria, pero siempre con esa... Es una especie de protectorado del siglo XXI en realidad a día de hoy, que no sé si funcionará esa dinámica porque hay muchas asimetrías de información y el poder es muy complejo, pero por ahora está funcionando. Hay dos cosas interesantes. Si uno, y que bueno, ustedes están acá y podemos, yo creo que esto es historia viva, ¿no? Hacer análisis finos, politológicos, económicos. Hay cosas que me llaman la atención, Eduardo. O sea, primero, simbólicamente no hubo un bombardeo del Palacio Miraflores. Importante, claro. Nicolás Maduro no lo asesinaron. Claro. Los ataques fueron en fuertes militares
donde había población civil y esa población civil pudo ver en los videos que salió despavorida. Sí, sí, O sea, sí. con lo cual, desde el punto de vista militar, fue una operación que no generó unas bajas considerables. Hubiese sido un escándalo, ¿no? No es el golpe de la moneda o una invasión típica, no fue eso. Luego también hay una tensión con el tema de hidrocarburos. Si vieron la posición tanto de la presidenta interina Delcy Rodríguez como la declaración de Rubio, hay una negociación muy fuerte en materia petrolera en el que ambas partes al parecer no quedaron muy satisfechas. Ni el chavismo más duro, ni los propios Estados Unidos. Porque Rubio dijo, pudo haber sido mejor, pero es lo que es. Con lo cual, sí presionan, pero tampoco están presionando con una olla para que el país se les vaya a las manos. O sea, eso creo que hay una cuestión más inteligente. Claro. Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta que ustedes están viendo, se recuerdan que fue el artífice de que el país no colapsara durante las sanciones. Sus vínculos con Qatar. Qatar es un socio en el Medio Oriente de Estados Unidos. Entonces, Qatar en parte es un, entonces, hay otros actores que entran que no son los actores tradicionales que antes estaban en la jugada. Es decir, no, es Estados Unidos, Qatar, de América Latina, si ustedes se dan cuenta, quedó relegado todo. No sé si a partir de ahora Petro va a tener un rol en esa transición. España en parte lo pierde por el gobierno del PSOE, ¿no? Y sobre todo por el rol de Rodrigo Zapatero, pero hubiese sido un actor allí importante. Y puede que hayan algunas embajadas latinoamericanas que empiecen a establecer relaciones. Pensemos que en 2 años o en un año y medio tienen que haber elecciones y hay demasiados venezolanos fuera y tiene que haber representación diplomática en muchos países a pesar de que el gobierno no se reconoce. O sea, hay muchas cosas complejas. Luego también la producción petrolera va a empezar a cambiar la dinámica en los próximos meses. Va a entrar mucho dinero, dinero que en parte, como tú dices, es como una especie de protectorado, porque Venezuela no lo puede manejar directamente, sino que por cuentas de Qatar, es una cosa muy complicada, pero esto es lo que es una cosa, no creo que hay ejemplos que nos puedan servir de manera directa No, no. a lo que está pasando, es una cosa completamente nueva y que para la historia también de Venezuela es una cosa inédita. Probablemente sea todo, de hecho, innovación. Probablemente, claro, innovación resultado de un proceso de aprendizaje profundo de Estados Unidos en política exterior y tal. La acción militar tuvo detalles innovadores que no vamos a conocer, ¿no? No, Porque se anularon ciertas comunicaciones. O sea, hubo ahí aplicación de alta tecnología. Luego, efectivamente, no es un golpe de Estado o al uso o una intervención al uso, bombardeo del Palacio de la Moneda y tal, mártires. De lo no, que se trataba era precisamente de evitar mártires, que yo creo que eso tiene que ver con la amnistía y con lo que viene después, ¿eh? O sea, no hay que generar... Las víctimas están de un lado a día de hoy, sí. pero quizás precisamente hay que mantenerlas desafortunadamente de ese lado, y ese lado, que es el más difícil, pues tiene que mirar para otro lado, desafortunadamente. Delcy Rodríguez no estuvo sancionada por Estados Unidos, sí está sancionada por la Unión Europea. Sí, Y cuando la Unión Europea dice hay que quitarle las sanciones porque ahora es presidenta, en parte desde el punto de vista de la efectividad tiene razón. Estados Unidos nunca apostó a una sanción y probablemente era parte un poco de la operación. Y sí. luego tenemos un liberalismo de sopetón. Es decir, todas las ideas de Chávez de hidrocarburos ¿qué? En 2 semanas se pulverizaron con una ley que promulgan que quita ese tipo de control. No es la ley más liberal, pero tampoco es que Venezuela va a ceder en su soberanía territorial. En medio de eso hay temas complejos. Está el conflicto con Guyana, que Claro. yo creo que la gente no está viendo. Todo esto es una cosa geopolítica Pero se también. supone que ahí Francia por eso apoyaba a Estados Unidos, o lo apoyó durante un tiempo, Bueno, ¿no? ahí está el punto. Si en Venezuela hay mucho petróleo, en Guyana también. Sí, Entonces esto también es una parte allí. Y el gobierno, creo que el gobierno de Maduro, en parte, y Chávez siempre entendía que había un tema de interés petrolero, pero eso también lo decían los actores de la democracia. El problema es que cuando un país tiene recursos naturales estratégicos necesita una clase política que no sea un kinder. Entonces tenías que ser fino. sí. No podías meterle el dedo en el ojo a un león como los Estados Unidos, porque tenías tus amistades con Rusia y China que ahora ya no pintan mucho. Eso es un tema
Jesús María, que me interesa mucho, porque al final es verdad que han perdido poder definitivamente, han sido expulsados de la zona de influencia para dejar claro que quien influye en América es Estados Unidos, pero no me puedo creer que se queden parados, ¿no? O sea, algo harán. Yo sí me creo que Sí, son un eje del mal. Entonces no me puedo creer. Irán es cierto que tiene tantos problemas internos que es muy difícil que actúe más allá de declaraciones, ¿no? Rusia tiene a Ucrania, que también le representa una hipoteca brutal, ¿no? Y China, pues tampoco es que pase por su mejor momento, esa es la realidad. O sea, los tres están en una situación, en cierto sentido, o por causas endógenas o exógenas, caótica, ¿no? sí, Entonces eso también puede ser aprovechado por Estados Unidos. sí. Cuando empiezan a dar la gasolina barata aquí en Guate es porque se produce más en Venezuela. Cuando empiecen a ver ustedes que de alguna forma empiezan a llegar compañías americanas, como ya se anuncian a Venezuela, en unos años, como tú decías, vemos una Venezuela completamente distinta. Y allí, de alguna forma, empezamos a ver esa idea de un poco ver hacia América, qué es lo que está pasando acá. Y los problemas del Medio Oriente que trajimos para acá un poco se van a ir quitando. Pero insisto, todo depende también. Mi escepticismo es que necesitamos pruebas fehacientes de que la clase política venezolana, tirios y troyanos, tengan la madurez política de la situación que está pasando. O sea, Sí. porque por más apoyo o no apoyo que existe internacional, es una cosa que necesita una visión muy madura. Y eso es lo que no hemos tenido desde hace mucho tiempo y es lo que digo que es impopular, pero he escrito de eso y es una oportunidad de oro para tener un sistema más sofisticado, un sistema que permita que haya adherencia a normas constitucionales. Hay que tragar grueso y hay experiencias de transición, como tú decías, que son muy difíciles, pero que son necesarias. Hay países además que han tenido ataques mucho peor que el 3 de enero, Alemania, ¿sí o no? Hombre, Salieron de eso. El 3 de enero es un chiste al lado de lo que pasó en Alemania o lo que pasó en Japón, ¿no? Con muertos y tragedia. Entonces es una oportunidad para que la gente no pasar la página, así que haya impunidad, pero sí que de alguna forma madura se ve el futuro, como tú decías. O sea, ¿cuál es el porvenir que tiene Venezuela? Una Venezuela buena es una buena noticia para América Latina. sí. Em, Es que cambiamos de un actor que desestabilizaba a un actor que podría contribuir a la estabilidad. Es que el cambio es diametralmente opuesto, ¿eh? claro, sin contar que no hablamos del caso de Cuba. Claro. Probablemente sea una cosa que especulemos, pero no veo bien la situación de Cuba en los próximos meses así. No, no. Sin Venezuela y sin México la situación se va a agravar considerablemente. Sí, yo, claro, la historia de Cuba es la historia del actor más desestabilizante. Yo creo que en cierto sentido, pues Venezuela fue capturada en términos literal de rent-seeking por parte de la élite cubana para garantizar la financiación ad eternum del régimen, porque Cuba siempre ha sido un estado muy parásito, ¿no? Sí. Unión Soviética falla con Brasil porque Lula no llega hasta el año 2002, aprovechan Venezuela, luego México, y yo creo que ahora el siguiente es China, si es que China se deja, que otra cosa es que China se deja. El ministro chino dijo que iban a mantener a Cuba una temporada, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo creo que la élite china es una élite que hace negocios primero, ¿no? Y a ver qué puede ofrecer Cuba, que no sepa la élite china, ¿no? Eso, ¿tú crees que en Venezuela, pues claro, en Venezuela había presencia china, rusa e iraní, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que si uno ve históricamente, ¿qué dejó Estados Unidos en Venezuela? Bueno, primero es el primer país que adopta las ideas de los Estados Unidos, ¿no? En cuanto a la independencia, en cuanto a todo eso. El primero que escribe una constitución de ese tipo. Luego tenemos idea, para ir al siglo XX, nos dejó el béisbol, ¿no? Nos dejó inversiones importantes que permitieron infraestructura. Nos dejó unas relaciones comerciales que permitieron que Venezuela pasara de ser un país completamente agrario a ser un país más o menos industrializado. Yo la pregunta que me hago es, ¿qué nos dejó China? Claro. ¿Qué nos dejó Irán? ¿Qué nos dejó Rusia? Muerte y desolación y traición incluso para ellos.
claro. O sea, yo no veo. Lo que tenemos es una deuda brutal con China. Pero eso tiene costos, ¿no? Tiene Y habrá que costos. pagarlos. Sí, tiene costos. Venezuela incluso perdió refinerías petroleras en Estados Unidos. Si han ido ustedes a Estados Unidos, han visto algunas que quedan Citgo, ¿sí o no? Era una empresa petrolera venezolana, la sucursal de PDVSA. Entonces se perdió, entonces se hipotecó. Las refinerías, las cuentas, tenemos cuentas congeladas en dólares en Londres. Fortunas millonarias en bancos suizos. O sea, el país fue saqueado completamente. Eso Y es. lo que no se sabe es dónde se iba ese dinero. Si ustedes vieron las declaraciones últimas que vio en la Casa Blanca, era cómo el petróleo iba hacia abajo, paseando ya no por Pacífico, ¿no? Sino hacia abajo para irse a burlar todos los controles y burlar los tanqueros para contrabandear petróleo. Eso iba probablemente China e Irán. Y luego nos metió en temas de terrorismo. Entonces, no, yo no sé cuál es la ganancia. La ganancia era quizás un delirio ideológico de que se iba a acabar al imperialismo yanqui, este tipo de cosas, pero de que era racional, no era racional, era una simple locura que afectó muchísimo a varias partes, porque ahí venía dinero para muchos grupos en varias partes de América Latina, incluyendo acá. ¿Mm? Entonces, el país se saqueó, se empobreció, Edu, pero a costa de dar idea, exportar la revolución a Sí, sí, sí. partes Yo del creo que hay mundo. dos fases. Hay una fase de petróleo al alza a principios del siglo XXI y subsidio brutal. Yo siempre me recordaré año 2010, terremoto de Haití, ¿no? El mayor donante en Haití fue Venezuela. 1.600 millones de dólares. O sea, inaudito. Y evidentemente Venezuela lo que quería era controlar Haití. Petrocaribe, que afortunadamente pues Guatemala no lo firmó, pero lo firmó el vecino Salvador, lo firmó Honduras, lo firmó República Dominicana, lo firmó un montón de países que daban apoyo diplomático a Venezuela. Pero cuando la cosa se pone fea, Venezuela, en vez de dar a crédito, tiene que recibir crédito. Y ahí es donde entra ya masivamente, Así es. que me imagino que hay minas de propiedad china, y claro, todo eso habrá que interactuar con ello a día de hoy, ¿no? Eso representa un desafío importante para, por lo menos, para aquel interesado en una transición seria. Claro, porque hay bauxita, hay oro, hay diamantes, hay coltán, hay de todo. Sí, sí, sí. Entonces, esas eran las compañías extractivas que teníamos allí sin ningún tipo de control. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Un aplauso para Jesús María. Vamos, ¿no?